Katarzyna Gan-Krzywozinska from Adam Mickiewicz University. We're gonna have to train our Spanish now because Katarzyna is gonna present conflictos axiológicos en los contextos dialógicos. That means that right now we're not just gonna talk about normal situations, but also very conflicting, problematic situations in which we need to discuss and have a dialogue. Thank you very much. Al principio damos las gracias a todos los organizadores del Congreso. Es un gran honor poder participar por segunda vez en este Congreso. Nuestra ponencia, porque el segundo autor es el doctor Piotr Leśniewski de la Universidad Adam Mickiewicz de Poznań. Y nuestra ponencia trata de conflictos axiológicos en los contextos dialógicos. Al principio quería decir también que somos filósofos y trabajamos juntos en el campo de la filosofía del diálogo y metodología, axiología formal de la ciencia. Comencemos con una crisis de la racionalidad occidental. Nuestro proyecto consiste también en la recontextualización de las obras literarias que tratan de la violencia extrema, también de sistemas totalitarios. Y una de las obras más importantes recientemente es la obra Las Benévolas, la novela de Jonathan Littell, que está escrita desde perspectiva del verdugo nazi, que nos cuenta, llamándonos hermanos, gente como él, que nos cuenta sus crímenes cometidos durante la Segunda Guerra Mundial y sus propios sufrimientos. Es la perspectiva del verdugo que trata de sus víctimas. Y si queremos tratar sobre las víctimas, en este caso eran millones de víctimas, antes que nada tenemos que preguntar por la responsabilidad. Y nosotros queremos construir un modelo de la situación dialógica o simplemente un modelo dialógico. La pregunta por la racionalidad occidental y de la historia de la racionalidad occidental está relacionada con la herencia de las revoluciones sociales del siglo de las luces, grandes revoluciones sociales. Y por supuesto cuestionamos la racionalidad occidental desde el punto de vista de las consecuencias impremeditadas de esos procesos revolucionarios que fueron Auschwitz y Gulag como ejemplos. Sin embargo, queremos comprender, elaborar una teoría de entendimiento de esos procesos y estos resultados, estas consecuencias. Según el principio de Spinoza, non ridere, non lugere, neque detestari, sed intelligere, que sobre todo se trata de filosofar, de entender. Claro que muchos filósofos y pensadores hablan de la crisis de la racionalidad occidental, pero nosotros nos inscribimos en el programa de Rorty. Aún se trata de la racionalidad, pero lo que es importante y lo que queremos subrayar, se trata de se rechaza la racionalidad supracultural. Consideramos como Rorty que es un mito horroroso y terrible, y hay que hablar de la racionalidad intercultural. Entonces, no se trata de la unificación ni de sobrepasar las diferencias, sino de elaborar las herramientas que nos permiten comparar las diferentes culturas, las diferentes religiones y las diferentes ideologías. Se trata de un diálogo. Entonces, la diferencia constituye la suposición más fundamental de este enfoque, de la perspectiva dialógica. También uno de los fundamentos muy importantes de nuestro enfoque es la teoría de la víctima de profesor Reyes Mate de Madrid.
y su crítica de la racionalidad occidental. Y esta es una teoría muy original y ella precede en el orden metodológico toda reflexión sobre la justicia. El autor de la memoria de Auschwitz caracteriza de manera siguiente a la víctima. Es una persona siempre inocente. El verdugo es culpable de la injusticia. Se trata de la responsabilidad. No se puede confundir el sufrimiento con la víctima. El sufrimiento no hace víctima. Como no se puede, por supuesto, confundir estar muerto y matar. Otra característica. Víctimas tienen su propia voz, que no puede ser sustituida por nadie, ni por supuesto olvidada. No nacemos humanos. En esta concepción se trata de que ser humano se puede perder y adquirir este aspecto humano, y la rehumanización del verdugo depende solo de la víctima. No solo, pero el papel importante de la víctima está subrayado en este enfoque. También víctimas muy a menudo quedan anónimos y mudos. Por lo tanto, la nueva política tiene que ser basada en la presencia y la autoridad de víctima. Porque muchas veces las víctimas no tienen su propia voz. Profesor Esmate habla de la mirada de la víctima. La perspectiva de la víctima es fundamental porque nos da la versión inversa de la realidad. No puede ser sustituida porque es algo muy individual, como el dolor, como el sufrimiento. Es individual e incomparable. También lo que es importante en este enfoque es el papel fundamental de la víctima en el proceso de la reconciliación. El proceso de reconciliación es mucho más complejo y difícil que la paz, porque paz está impuesto por la ley. Y la reconciliación en caso de reconciliación se trata de la coexistencia en la comunidad, que requiere que se reconoce la culpa y la injusticia que históricamente y lógicamente precede toda la reflexión sobre la justicia. Y para nosotros la respuesta a la crisis de la racionalidad occidental nos da el paradigma dialógico, que es un nuevo paradigma en toda la filosofía y por muchos pensadores está considerado como nueva revolución filosófica porque se trata de cambiar las suposiciones más fundamentales. Y consideramos en este enfoque el problema de la responsabilidad por el otro. En el modelo dialógico, según Martin Buber, la relación del encuentro está simétrica. En el modelo levinasiano de Levinas, el otro es considerado profesor, un maestro. El otro exige que se asuma responsabilidad por él. Entonces la relación ya no es simétrica en la concepción de Levinas. Según George Agamben, tanto somos seres humanos cuando nos acordamos de Auschwitz y de Gulag. En consecuencia, en cuanto mejor nos acordamos de Auschwitz y de Gulag, tanto más humanos somos, porque más queremos responsabilizarnos ante esas víctimas. Y cuando hablamos de la crisis de la racionalidad occidental, y si estamos de acuerdo que esas víctimas no planeadas de las grandes revoluciones sociales constituyen el testimonio aterrador de la falta de fiabilidad de la razón o racionalidad occidental, y en las que observamos esta crisis, el postulado de la elaboración de la teoría sistemática de la non-racionalidad parece al menos justificada, porque cuando hablamos de crisis, sí, y que este concepto de racionalidad no funciona o no está fiable, tenemos que reflexionar como filósofos también sobre la non-racionalidad. Y aquí utilizamos la concepción de Leszek Nowak, el filósofo polaco, y introducimos dos casos particulares de la non-racionalidad, es decir, dos términos: irracionalidad y contrarracionalidad. Y como
supongo que es una persona conocida en España y fuera de Polonia. Quería decir unas cosas sobre profesor Leszek Nowak, porque es una persona, fue una persona importante en la filosofía polaca, pero no solo. Es un autor de concepciones muy originales y quería presentar un poco su trayectoria porque es bastante original y especialmente en ese contexto de la ponencia me parece que hay que saber unos hechos. Profesor Leszek Nowak estudió Derecho y Filosofía, fundó estudios metodológicos y la serie Poznan Studies in the Philosophy of Science and the Humanities, que está editado en Rodopy en Ámsterdam. Lo que es importante es que al principio fue miembro del Partido Obrero Unificado Polaco, la PZPR, el partido gobernante polaco comunista de la República Popular de Polonia. Y en esta temporada creó el enfoque idealizacional de la ciencia, que fue una teoría marxista. En inglés se llama The Idealizational Approach to Science. Pero después de la lectura de Archipiélago Gulag de Solzhenitsyn pasó hacia el otro lado y luchó teniendo como base de su propia teoría de la triple clase de gobernantes, propietarios, sacerdotes, es decir, de los tres amos, y por el otro lado la del pueblo. Es una teoría, es un materialismo histórico pero no marxista. Según profesor, solo en Polonia hubo un sistema en el que la acumulación de la división clasista alcanzaba su apogeo y las tres clases opresoras se unían en una sola clase de triple dominación, en la economía, la política y en la esfera ideológica. Pero también, solo en la Polonia comunista, en estos tres campos existía una notable oposición. Profesor Nowak, durante la primera Solidaridad, dejó el Partido Comunista y se unió con el Sindicato Libre, con la Solidaridad, donde estuvo muy activo. Durante las huelgas estudiantiles fue internado, detenido, expulsado de nuestra universidad por la publicación en las revistas clandestinas y volvió a la universidad durante la segunda Solidaridad en 1989. Murió en Poznań en el 2009. Lo que quería decir todo esto porque es una persona original y su vida está bastante trágica porque conocía dos lados del conflicto y por los dos lados casi siempre fue considerada como traidor, ¿sí? Y él en esta teoría de materialismo histórico marxista, no marxista, elaboró los modelos de tres situaciones, ¿sí? Tres situaciones donde se supone el principio de racionalidad, irracionalidad y contrarracionalidad. La primera situación se llama la situación perfectamente normal, podemos decir. Es la situación cuando hay dos personas, yo y tú, que son amistosas una para la otra. Cada una de las personas está enfocada en la maximalización de su propio bien, sin hacer daño a la otra persona. La segunda situación se llama la situación de esclavitud y representa la irracionalidad cuando se lleva a cabo el bien de otra persona. Si estoy esclavizado por alguien, entonces realizo su bien y no mi propio bien. La tercera situación es la situación de exasperación, que representa la contrarracionalidad, realización, y se trata de la realización del mal de otra persona. Si soy exasperado por alguien, entonces realizo lo que es malo para él. En relación con estas tres situaciones de Nowak, podemos preguntar si estas situaciones son dialógicas o si estas situaciones tienen rasgos característicos para los modelos dialógicos, al menos en tres sentidos, en el modelo de Buber, de Levinas y de profesor Reismatter. Y solo lo que hay que destacar es que solo en la primera situación las personas son libres. En los dos otros los sujetos no son libres.
en la concepción de Levinas, solo el sujeto libre puede ser responsable por el otro. Entonces preguntamos, si el sujeto esclavizado o exasperado puede tomar la responsabilidad por el otro. Según Levinas, la respuesta será negativa, pero hay que diferenciar la esclavitud corporal, esclavitud de cuerpo, de la esclavitud moral. El sujeto puede ser esclavizado físicamente en el campo de trabajo forzado, en el campo de concentración, y al mismo tiempo guardar la posibilidad de tomar las decisiones morales. Por ejemplo, sacrificar su vida para salvar el otro, que pasó en varios casos. Siguiendo a Reyes Mata y su concepción de víctima, en la primera situación no existe el problema, pero en la segunda y la tercera sí. Pero no en el modelo buberiano o levinasiano. En la tercera situación las dos personas son víctimas porque no realizan su propio bien. Pero según la teoría del profesor Reyes Mata, solo en caso de la segunda situación se puede hablar de la víctima. ¿Y en qué consiste nuestro proyecto? Nuestras propuestas se trata de la introducción de las jerarquías de valores. Se trata de la jerarquía de valores característica para un individuo o un sujeto. Y por supuesto nosotros introducimos un enfoque formal de la jerarquía de valores. Y lo que es importante, en nuestra opinión, el sujeto considerado puede ser un individuo, por ejemplo, entendido biológicamente como un espécimen de Homo sapiens, pero podemos también considerar diversos grupos sociales. Podemos introducir también la temporalidad para este modelo, el momento en el tiempo, y podemos considerar la jerarquía de valores característica para un sujeto en el momento preciso del tiempo. Por supuesto, de esta manera, desde el enfoque sincrónico o estático, llegamos a la dinámica axiológica, es decir, podemos describir no solo jerarquía de valores, sino también los cambios de las jerarquías de valores. Entonces se trata de modelos de la racionalidad donde introducimos diferentes jerarquías de valores, y nosotros, como trabajamos en lógica, metodología y utilizamos métodos formales, queremos subrayar que para nosotros los modelos formales, los métodos formales son solo herramientas para describir de manera precisa y herramientas que pueden ser utilizadas en la discusión discusión ideológica, en el diálogo simplemente. Y nos parece también importante de subrayar la necesidad de introducción de esas jerarquías de valores, porque el mito de la racionalidad supracultural que criticaba tanto Rorty suponía que la ciencia y la racionalidad no incluye, no se trata de valores, que es neutra, ¿sí? Es algo neutral. Y según nosotros hay que introducir el discurso sobre los valores para salvar la racionalidad occidental y para elaborar la racionalidad dialógica. Okay, muchas gracias.